Pues ya son las 7 menos cuarto de la tarde, seguimos en directo en este comienzo de semana, en esta tarde de lunes, y vamos a hablar de los datos, porque los lunes suelen ser bastante positivos en cuanto a datos, pero hoy España ha amanecido con una cifra esperanzadora. Fíjense que en las últimas 24 horas han fallecido 123 personas. Como ven, la bajada es evidente desde que comenzó el mes de mayo, y el de hoy es el dato más bajo desde el pasado 17 de marzo. En Castilla y León también se nota esa caída, han muerto 9 personas, lo que eleva la cifra total de fallecidos a 1914. Y antes de hablar con nuestro siguiente invitado, con el señor Badiola, Juan José Badiola, que es el director del Centro de Enfermedades Emergentes y Transmisibles de la Universidad de Zaragoza, pero que es leonés, ya le hemos tenido en el programa en otras ocasiones, y vamos a hablar de cómo han aumentado los contagios en 12 de las 26 zonas de salud que hoy inician la fase 1. Tras haberse aprobado el viernes esas 26 circunscripciones básicas de salud que han pasado a la fase 1, su situación epidemiológica ha empeorado, rebrotando o saliendo nuevos casos. El caso más destacable, más que por cantidad, hablamos por porcentaje, por ejemplo, es el de Matallana de Torío, pero no es una rara avis, ¿no? Sin llegar al porcentaje de esta demarcación, que llegaría entre el número de enfermos y de tarjetas sanitarias a un 0,43%, hay hasta 11 zonas en una situación similar. Todo esto nos hace pensar que no podemos confiarnos, que podemos dar pasitos hacia atrás. Señor Badiola, Juan José Badiola, director, como les digo, del Centro de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues esta situación que les comentaba a los telespectadores, esas 12 de las 26 zonas básicas de salud que han visto incrementar en los últimos días esos contagios, nos hacen pensar, digo, señor Badiola, que la cuestión tiene que ir lenta, pasito a pasito, no acelerarse, porque esto es como la canción, ¿no? Caminamos pero retrocedemos en un par de días. Efectivamente. Sí, yo creo que es que esto al principio, yo creo que no se ha tomado bien, se ha tomado como una carrera, a ver quién es el primero, y eso yo creo que no es el objetivo. Cada uno tiene que ver su propia realidad, cada comunidad autónoma, y lo que tiene que hacer es adoptar las medidas correspondientes que están exigidas, porque son los estándares que definen su situación epidemiológica y la situación sanitaria que tiene cada provincia y cada unidad sanitaria. Y bueno, a medida de que se vea cómo está evolucionando la cuestión, pues se podrá ir adelantando. O sea, a mí me parece que Castilla y León en este aspecto lo ha hecho muy bien. No ha entrado en esa carrera, yo creo que ha sido realista, ha pensado, bueno, vamos a ver, el clasificar por unidades sanitarias me parece una buena idea, porque esas son las que realmente tienen una información precisa de la realidad sanitaria. Claro. ¿Quién la va a tener si no? Y yo creo que esa ha sido una decisión acertada por parte de Castilla y León. Y ahora, lo que usted decía, ahora vamos a ver qué situación se vive en cada de las áreas sanitarias de Castilla y León, y a ver cuál mejora y cuál empeora, y a ver por qué. Y a ver por qué, porque eso si me permite, antes me gustaría que escucháramos a la consejera de Sanidad precisamente hablando de esto, señor Badiola, y luego retomamos porque hay que plantearse qué ocurre en Castilla y León, ¿no? Donde parece que no acabamos de arrancar y que, como ahí explicábamos en el mapa, quedaba muy claro que son pequeñas zonas en color amarillo, pero que algunas de ellas además se han convertido en verdes, y que algunas de ellas se han acabado convirtiendo en los últimos días en amarillo y en naranja. Vamos a escuchar primero a la consejera. Esto no es una carrera, no gana el que llega antes a la fase 3, sino quien pueda garantizar que se puede ir avanzando sin riesgos y sin aumento de casos. Pues, señor Badiola,
Bueno, pues he visto que coincidimos la consejera y yo, o mejor dicho, yo con la consejera, sin saber su opinión. Efectivamente. Esto Estoy de acuerdo con ella. no es una carrera, ¿no? Esto no es una carrera, a ver quién llega antes a la última fase. No, es que hay que avanzar de una forma segura, porque además, aunque está la necesidad de rebajar la presión socioeconómica, y eso es verdad, porque ya, hombre, todos estamos un poco cansados de estos 2 meses de confinamiento, pero para llegar a junio adecuadamente hay que hacer los deberes cada uno. Y no se trata ni de disimular datos o demás, no, hay que irnos de nuevo, porque es que para la propia mejora de la economía es muy importante dar pasos con seguridad. Porque hoy la gente tiene miedo a esta enfermedad y lo que quiere es que le brinden seguridad, bien sea en una cafetería, en un restaurante, en un bar, en una tienda, donde sea. Quiere que los servicios que le prestan se prestan de manera segura. Y eso es lo que va a definir. Porque si ¿de qué sentido tiene empezar a correr si después la propia realidad se va a encargar de demostrar que no era el criterio correcto? Y al final vas a tener que volver atrás. Claro, esto se puede convertir, en vez de en una desescalada, en una reescalada. Una reescalada, efectivamente. Claro. Eso es, sí. De todas maneras, a su juicio, señor Badiola, ¿qué es lo que ocurre en nuestra comunidad en Castilla y León, que parece que no acabamos de despegar y que son solo algunas zonas rurales muy concretas y a pesar de ello también vemos que siguen aumentando los contagios? Bueno, también hay que ver si eso es una situación permanente, porque es una cosa puntual. Hablamos del caso de Matellana de Tayú, que por cierto está muy cerca de mi zona. Claro que es paisano, es leonés, claro que sí. Hombre, y además soy de esa zona, de la limítrofe, la que está al este de Matellana de Torío. Pero yo no sé por qué, porque es una zona poco poblada esa. Era una antigua zona minera, pero en la actualidad no hay actividad minera prácticamente. No sé, pues alguna circunstancia que habrá que estudiar, ¿por qué razón? Claro. Y además decíamos antes que no era un caso raro, ¿no? Ni aislado, porque ocurre igual en municipios de Burgos, de Salamanca, de Soria, Espinosa de los Monteros en Burgos y así un largo, etcétera. En fin, bueno, pues se han incrementado en cada uno de esos municipios los contagios respecto a días al comienzo de la semana pasada, sin ir más lejos. Sí. ¿Hay alguna explicación para entenderla? Vamos a ver. De forma clara. Es un poco difícil de saber. Yo lo que creo es que, claro, primero, esas imágenes los retratan a cada uno, a cada zona sanitaria. Y la estructura sanitaria de la zona es la que debe preocupar por estudiar por qué está ocurriendo eso. Es que no se han detectado a las personas que contagian. Hay alguna persona que está, o algunas personas que están haciendo actividades, o bien por trabajo, o bien sanitarios, o bien personas que ha habido contagios intrafamiliares que ha podido ocurrir, porque hasta ahora hemos estado todos confinados. Claro. Y a esas son las 3 grandes yacimientos de problemas. Pero ahora fíjese que eso ha ocurrido estando confinados. ¿Qué va a pasar si en la fase 1 ya pueden reunirse hasta 10 personas? Claro. En un bar o en una casa. Es que esto hay que tener mucho cuidado con esto. Y yo creo que además es un incentivo para que los responsables sanitarios de la zona tomen conciencia e intensifiquen la labor de control. De control, de rastreo, efectivamente. De rastreo, ahí exactamente. Me incluyo el rastreo en ello. Es decir, hay que hacer un análisis detallado punto por punto. Porque claro, hablar de toda una comunidad, eso es complicado. Hablar de un país también eso es complicado, es decir, y hay que ver qué sectores son los que están proponiendo, qué tipo de individuos. Mire usted, a mí me preocupa especialmente, sabe usted, la gente joven. Los mayores tienen mucho miedo y tienen mucho cuidado. La gente de edad media también, pero la gente joven yo creo que tiene un problema, es que por una parte, no sé si han entendido bien las recomendaciones, porque esta gente son poco aficionados a ver televisión, son poco aficionados a leer periódicos, es decir, a recibir información a través del medio de comunicación. Y ellos están más influenciados por las redes sociales, pero ahí los mensajes no son tan contundentes y tan claros como los que han planteado los medios de comunicación. Y el problema es que ese tipo de personas, que son la gente joven,
que tiene una patología cuando son infectados muy leve, pues probablemente son el sector que haya que estudiar con más detalle, esa es mi opinión. Sí. Y también decirles que tengan cuidado, porque es verdad que tienen en general una sintomatología joven, pero hay gente joven, las UCIs también, ¿eh? Sí, sí, está muy bien que lo diga, porque efectivamente parece que minimizan el riesgo por ser joven y estamos viendo los últimos datos de niños y, por supuesto, de personas jóvenes, o sea que riesgo corremos todos. Claro. Sí, pero sobre todo esos son los que al desarrollar una patología leve no son tan conscientes del problema. Ya han oído que, bueno, que eso en realidad no va mucho con ellos, porque eso va con los mayores, es un problema de gente mayor y tal. No, 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 no. Esto es un problema que puede afectar a cualquiera de manera grave, incluso también. Pero ellos, claro, si no son conscientes de esta situación, son la gente que están, yo creo que contagiando más. No, bueno, no quiero acusar a nadie en particular, ¿eh? Sí, 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 le entendemos, señor Badiola, perfectamente, perfectamente. Bueno, pues muchísimas gracias, agradecerle, como siempre, que entre en nuestro programa, que puntualice, matice y nos explique, en cierto modo, qué es lo que puede estar ocurriendo en nuestra comunidad, porque efectivamente ese mapa que veíamos con tan solo 26 zonas, además rurales. También además ahora el Gobierno, señor Badiola, como usted sabrá, hoy concretamente además se reunía con el Consejo Interterritorial de Servicio Nacional de Salud de España, con los consejeros respectivos. Iba a hablar de acelerar la desescalada de determinadas zonas rurales que directamente podrían pasar a la fase 2. Pero, fíjese, cuanto más escuchamos la opinión tanto de sus ediles, de los alcaldes, como de los propios vecinos, al menos de la comunidad a la que nosotros hablamos y nos dirigimos cada tarde, son muy reticentes a pasar muy rápido de fase. Sí. Muchos, la gran mayoría, son prudentes los castellanos y leoneses. Porque Castilla y León somos gente prudente. Claro. No somos aventureros por definición. Somos gente que pensamos las cosas cuando tenemos que asumir una decisión determinada. Y es que me pregunto, ¿qué vale correr? ¿Qué es? ¿Una semana más? ¿2, 3 semanas? ¿Qué es eso? Después de haber estado 2 meses confinados. Hombre, Castilla y León tiene otro problema, es que, claro, tiene una población bastante envejecida, eso es verdad, eso explica, por ejemplo, toda la parte más desfavorable que son los fallecimientos. Pero los contagios no tienen nada que ver con la edad, los contagios se producen igual. Igual. O sea que, bueno, sí, hay que verlo con detalle, pero me parece muy bien que los ediles tengan esa filosofía. Pues la tienen, le doy mi palabra. Gracias, señor Badiola, hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes, Gracias. Un placer hablar con su televisión. Claro Gracias. que sí.